Familia orante, soy Fray Jorge Betancourt en un nuevo programa de Nací para Orar. Estamos celebrando una serie de programas acerca de Nuestra Señora, contemplando unas manifestaciones de esta devoción mariana, Mariología desde la revelación divina, Mariología desde la tradición de la Iglesia, Mariología que nos hace crecer paso a paso. Hoy quiero detenerme ante una manifestación de la devoción mariana. María es madre del Santo Escapulario. La devoción del Santo Escapulario es propia de la Orden del Carmen, de mi orden religiosa. El Santo Escapulario no es nada más y nada menos que una prenda de vestir. En las manos de Nuestra Señora y del niño aparecen estos dos pedacitos de tela que es el resumen de lo que es una prenda de vestir propia de los religiosos carmelitas. El Santo Escapulario. El Santo Escapulario no es más que un delantal de trabajo. En el vocablo latino es la escápula es protegida por dos paños. Escápula es hombros, protegidos por un delantal que cuando se trabajaba en los campos, cuando el uso diario dentro del trabajo doméstico de un religioso, un fraile o una monja, se usaba de delantal. En la Edad Media era muy común. Nuestra tradición religiosa nace en el siglo XII-XIII y en el XIII alcanza su expresión de la Orden de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Orden de hermanos que viven bajo un mismo corazón, un mismo sentir, una misma forma de experimentar su devoción religiosa. Entonces viven como religiosos y toman unos signos. En el año 1251, mediados del siglo XIII, ocurrió dentro de la Orden del Carmen un momento histórico, una efeméride. Los carmelitas tuvieron que abandonar el Monte Carmelo, que geográficamente está en la ladera de la bahía de Haifa, y se levanta un monte a quien se le llama Monte Carmelo. En el Antiguo Testamento ya está reflejado en el primero y segundo libro de los Reyes. Actualmente la bahía de Haifa es reconocida como una bahía que es un lugar bien productivo de la capital de Jerusalén. Haifa es un centro comercial de fábricas, pero sobre la bahía de Haifa se levanta un monte que en la historia del Antiguo Testamento se convirtió en un monte florido. El segundo libro de los Reyes, el primer libro de los Reyes, habla de un milagro. El profeta Elías era el profeta del primer libro de los Reyes y contempló de que el pueblo de Israel se había ido en manos de una reina Jezabel, que adoraba falsos dioses. Ella era parte de las sacerdotisas de Baal, un falso dios que no era el Dios de Israel. Falsos dioses que el pueblo de Israel adoró y se postró ante ellos. Y Elías
el último de los profetas, abogó por la honra de Dios, Dios de Israel, Yahvé. Y cuando ocurrió un encuentro entre la reina Jezabel y el profeta Elías, hubo también una gran discusión que trajo como consecuencia que el profeta iba a buscar la forma en que Dios iba a recuperar a su pueblo. Incluso el profeta Elías estuvo en peligro de muerte. Él bajó y buscó a lo que quedaba el resto de los profetas del verdadero y único Dios, Yahvé. Y encontró un puñado, entre ellos a Eliseo, sucesor de los profetas. Y él hizo una promesa. Él hizo una promesa que él manifestaría la gloria de nuestro Dios. Un Dios que manifestará su gloria en la justicia. El profeta Elías dijo: ardo de amor celoso por el Dios de los ejércitos. Y tenía celo de que el pueblo judío conociera el verdadero Dios. Ocurrió una manifestación. Había una gran sequía en el pueblo de Israel porque habían abandonado al verdadero Dios. Y Elías oró rostro en tierra y del mar Mediterráneo se levantó una nubecilla como la palma de una mano, narra el libro de los Reyes, y como una palma de la mano se extendió una lluvia de gracia, y él vio en esa nube una imagen de gracia, y se derramó la gracia sobre la tierra que estaba en sequía, y empezó a brotar. Y el monte Carmelo se convirtió en un monte florido. Hoy quiero hablarte de esa historia de Carmelita. Familia orante, estamos hablando de Santa María, Madre del Escapulario. El signo, ya te lo expliqué, es un delantal de trabajo. No tiene mayor significado. 2 pedazos de tela, una sobre el pecho y otra sobre la espalda, unida por los hombros, que los hombros en latín se llama escápula, y allí alcanza su nombre escapulario, que une 2 piezas de trabajo, un delantal. Pero en el Monte Carmelo ocurrió algo maravilloso. Primero y segundo libro de los Reyes. Los profetas defendieron al verdadero y único Dios. Y hubo una gran sequía. Y se levantó una nubecilla, como la palma de una mano. Y en esa nubecilla se vio una lluvia de gracia. La nube que traía la lluvia de gracia fue vista por los sucesores de los profetas como esa imagen de María, la llena de gracia. Siglos después, en el siglo XIII, es interpretado el texto bíblico como María, la llena de la gracia, que le da la gracia al mundo. Los carmelitas en el siglo XII encontramos nuestro lugar de oración y de contemplación como eremitas en las cuevas del Monte Carmelo. Allí encontramos cómo el profeta Elías, su sucesor Eliseo y los hijos de los profetas vivieron en comunidad. Y en el siglo XIII los carmelitas empezaron a vivir aquella vida comunitaria heredada de los profetas. Por eso el Carmelo encuentra como uno de sus patrones
al profeta Elías y al profeta Eliseo, maestros de la vida contemplativa. El Carmelo hunde sus raíces marianas en esa nubecilla, la gracia que se derramó sobre el mundo, Cristo. Y María es esa nubecilla. En el siglo XII perdimos los lugares santos por culpa de los árabes musulmanes que poseyeron los santos lugares. El Carmelo también era un santo lugar y tuvimos que emigrar hacia Europa. Nuestro general en aquel momento, mayor, superior, mayor, el superior Simón Stock, va a participar de la vida comunitaria dentro de un convento en Aylesford, lo que era la isla de la Gran Bretaña en aquel momento, donde está un convento en la ciudad de Aylesford, en el condado de Kent, y allí, en ese lugar, él oró. Los carmelitas estaban en un momento de persecución de los musulmanes, y eso significó que se desperdigaran por toda Europa. Entonces, él oró por sus hermanos del Carmelo. Y el 16 de julio escribe un antiguo santoral de la Iglesia que se manifestó María Santísima al general Simón Stock en el convento de Aylesford, en el condado de Kent, de la isla de Gran Bretaña, y se manifestó diciendo: Simón, este será el signo de mi maternal protección. ¿Cuál? En la manifestación la Virgen toma el escapulario de servicio del general Simón Stock y lo toma entre sus manos y le dice: este será el signo de mi maternal protección. Desde ese momento comienza a propagarse dentro de la Orden del Carmen que el escapulario del hábito de los carmelitas es un signo sacramental de la Iglesia. Año 1251, día 16 de julio, la Virgen se manifiesta y dice: este será el signo de mi maternal protección. A partir de ese momento, una y otra vez, se ha escuchado en la voz de la Iglesia cómo el santo escapulario es un signo real, un sacramental de la Iglesia, bendecido por muchos sucesores de Pedro, los papas, que una y otra vez han dicho que pasa de ser un vestido del hábito de los carmelitas a ser un sacramental de la Iglesia. Se nos quita como una prenda de vestir y se le entrega a la Iglesia como un sacramental de la Iglesia. Y en el cuello de nuestros papas, de muchos papas, el santo escapulario ha sido una prenda de su maternal protección. Hay algo que quiero decirte y que no puede pasar por alto. En el convento de Santa María de la Transpontina, en la vía de la Conciliación, rumbo a San Pedro, la iglesia de los carmelitas en Roma, se guarda en un relicario el escapulario del Papa Juan Pablo II. El 13 de mayo de 1981, el atentado del Papa Juan Pablo II en la plaza de Roma
San Pedro de Roma, el Papa es víctima de un tiro al pecho. Y entre el movimiento, el Papa Juan Pablo es llevado al hospital al Bambino Jesús, y cuando es despojado de sus vestidos papales, Juan Pablo II pide que por favor no lo despojen del escapulario de la Virgen del Carmen. Familia orante, estamos hablando del Santo Escapulario. Estos programas marianos me llevan ahora a este momento. Hablar del Santo Escapulario y mencionar el escapulario que guardan los carmelitas en la iglesia de la Transpontina en Roma, el escapulario de San Juan Pablo II. Y así lo digo, el escapulario de San Juan Pablo II. Lo guardan los carmelitas. Ese escapulario, el momento del atentado, Juan Pablo II pidió que no se lo quitaran, que incluso dentro de la cirugía en que es requerido la limpieza del cuerpo por completo para evitar algunas infecciones, el escapulario se mantuvo en ese pecho abierto donde era extirpada la bala. Algo llamativo, y más que llamativo, milagroso. El escapulario rosa la bala, o la bala rosa el escapulario. Juan Pablo II se recupera. Y en el año 1982, cuando él visita Fátima y entrega la bala al santuario de Nuestra Señora de Fátima, él argumenta que una mano maternal protegió su vida. La bala rosa el escapulario rosa la bala. En el año 1251, la Virgen le dijo a San Simón Stock: este escapulario será el signo de mi maternal protección. San Juan Pablo II, sucesor de Pedro, poseedor de las llaves de Pedro, dijo que una mano maternal desvió la bala que iba a matarlo. Una y otra vez. Una prenda de vestir. Un sacramental de la Iglesia. No un amuleto de católicos. Un sacramental de la Iglesia es el signo de su maternal protección. Hoy yo quiero que quede muy claro que la Orden del Carmen le arrancaron de las manos sus escapularios y se los entregaron a la Iglesia. Todo católico que porte el santo escapulario y que lleve una vida conforme a Cristo, que viva una devoción que lo lleve al seguimiento de Cristo a modelo de María, tiene el garante de que el signo del santo escapulario es signo de la maternal protección de María. Una y otra vez, en el pecho de los católicos
el signo del santo escapulario es signo de su maternal protección. En el pecho de los no católicos es un signo de su maternal protección. La maternidad espiritual de Nuestra Señora bajo la advocación del Carmen es en las manos de la Iglesia un signo sacramental. Saben que yo siento gran alegría cuando no carmelitas hablan del escapulario del Carmen y hablan de las cosas maravillosas que hace ese signo sacramental, porque ya está sobre la orden, ya es un sacramental de la Iglesia y pertenece a la Iglesia ese signo mariano. En el año 1917, la vidente de Fátima, Lucía, preguntó a la Virgen cuál será el signo de la consagración al Inmaculado Corazón de María. Y por voz del ángel Miguel, Lucía recibe que el signo de la consagración a su Inmaculado Corazón es el escapulario de los carmelitas. El escapulario marrón será el signo de los que se consagran a María para tener un corazón como el de María, que todo lo guardaba. Entonces empezamos a ejercitarnos en aquello que decía el Evangelio de San Mateo hace programas atrás. Los que escuchan y guardan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Esos son los consagrados. María, Madre del Santo Escapulario. Hay una afirmación dentro de la Orden del Carmen, que como necesitaba ella darnos un garante de esa maternidad de toda la Iglesia que ella recibió en la cruz, esa maternidad de todos los creyentes, ella necesitaba y nosotros necesitábamos una garantía. Pues la garantía de los consagrados, la garantía de los hijos de María, de los hijos de la Iglesia. Esa garantía es el signo del santo escapulario. Algo más quiero decirte. ¿Qué podía darnos una mujer de Nazaret, una mujer de la casa de David, que se llamó a sí misma esclava? ¿Qué podía darnos como signo de consagración? No podía darnos nada más que un delantal de trabajo que garantiza que es la esclava del Señor, madre del santo escapulario. Que el Señor les bendiga.